la idea es contarles un poco un caso de lo que nosotros llamamos Sociocracy on Demand. ¿Por qué le pusimos Sociocracy on Demand? Porque la empresa en la que trabajamos, que se llama Ten Pines, si bien no implementó sociocracia, digamos, by the book o estrictamente, sino más bien lo que fue pasando fue emergiendo en base a prácticas que fuimos necesitando, fue emergiendo algo que cuando empezamos a investigar y a conocer sociocracia nos dimos cuenta que era muy parecido, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos como una especie de sociocracia emergente o on demand. Con lo cual puede ser que vean cosas que no son exactamente como sociocracia, pero que a nosotros nos funciona y entendemos que es el esquema más justo al que nosotros llegamos. Por lo general lo que nosotros tratamos de buscar son soluciones justas, ¿no? En el sentido de que buscamos que sean sustentables en el tiempo y que las personas se sientan cómodas con lo que hacemos. La empresa en sí, voy a poner un poco de contexto qué hace la empresa. La empresa es una empresa de desarrollo de software a medida. Eso significa que un cliente tiene algún problema o algo que quiere resolver con software, nos llama y nosotros le hacemos una solución a medida, ¿sí? No sé acá si más o menos qué nivel de conocimiento tienen de sociocracia o de estos temas. ¿Hay alguien que no sepa nada de sociocracia o de equipos autogestionados y que esté, digamos, introduciéndose en el tema, como para saber un poco qué profundidad le damos a la charla? Puede escribir por el chat si quieren. Bueno. Vale, también si quieren con su dedito, así sí sé, así sé un poco y así no sé nada. Bien. Perfecto. La gente sabe. Bien. Bueno, perfecto. Buen nivel. Tenemos buen nivel. Bueno, entonces decíamos, la empresa es una empresa argentina de desarrollo de software. Estamos en Argentina, se habrán dado cuenta por nuestro acento. La empresa tiene, este es nuestro 10º año de vida, o sea, ya llevamos 10 años trabajando de esta forma. Somos unas más de 70 personas, no tenemos recursos humanos. Si hablamos de recursos, tenemos computadoras y esas cosas, y después tenemos personas. Más o menos tenemos entre un 60 y un 70% de facturación en el exterior, principalmente Estados Unidos. Tenemos una facturación anual de aproximadamente unos $3 millones en el último año. Quizás para Estados Unidos o para Europa este es un número chico, pero en Argentina es un número interesante. Y tenemos una rotación. Rotación significa cuánta gente se va, digamos. Es un número que mide cuánta gente deja la empresa, que es menor al 5%. Y esto en esta industria, en la industria del software, es importante porque hay una rotación muy alta en la industria del software. Como hay mucha oferta de trabajo, hay una rotación muy alta, y en la industria, por lo menos en Argentina, el promedio es más o menos un 25%, con lo cual tener un 5% es un indicador bastante interesante para nosotros. Ese es un poco el contexto de la empresa. La empresa fue fundada principalmente inspirándose en otros casos y en otras ideas y tratando de cuestionar un poco el status quo de lo que era la gestión clásica de empresas. Una de las empresas que nos inspiró cuando fundamos la empresa fue Semco, que es una empresa que fue como fundada por Ricardo Semler, que lo conocen. Es un tipo muy interesante para leer, tiene varios libros, es un brasilero que nada, revolucionó un poco la gestión en esta empresa Semco. Ese es un poco el contexto de la empresa. Nosotros decimos que es una empresa que está basada en la colaboración y en la confianza, y nos gusta, cuando damos un poco esta charla, nos gusta hacer un juego que demuestra empíricamente esto, porque lo que decimos es que digamos, podríamos decir que es una idea romántica, pero nosotros tratamos de que trascienda un poco eso y que no sea algo romántico, sino que sea algo un poco más empírico de por qué colaborar es una mejor opción, ¿no? El dilema del prisionero en la teoría de juegos
es interesante porque justamente plantea, digamos, cómo analizar una situación en la cual dos personas tienen que colaborar o competir, ¿sí? No sé si todos lo conocen, pero bueno, básicamente lo que plantea el tema del prisionero es que hay dos ladrones que los agarran, digamos, como medio robando, y entonces los encierran separados y les proponen, ¿no? Si delatar a su compañero, traicionar a su compañero, o no delatarse y no delatarlo y callarse, digamos. Y entonces en base a eso se arma una especie de matriz de pago que se llama en la teoría de juegos, que te plantea distintas opciones de cuántos años o si quedas libre o cómo o cómo te perjudicaría la opción que tenés, ¿sí? Que tomás. Entonces, la conclusión final o interesante de esto es, el prisionero o las personas tienen dos opciones, colaborar o traicionar, y si este juego se juega una sola vez, ¿sí? La mejor opción o la opción, digamos, matemáticamente mejor es la de traicionar. Pero si este juego se juega varias veces y pensando en una relación a futuro, la mejor opción es colaborar. ¿Por qué es la mejor opción colaborar? No por un tema romántico, sino porque es la que te da un mejor resultado en términos matemáticos cuando vos proyectás este juego varias veces, ¿sí? Entonces, nosotros usamos esto, digamos, por medio de un juego, para explicar por qué matemáticamente y por qué, digamos, en términos de resultado, es mejor colaborar, y por qué por lo general termina pasando que la gente por default sale a competir, ¿sí? Y ese es el concepto que nosotros tratamos de introducir para cuestionar un poco el status quo de las empresas, y es la falacia del juego de suma cero. Los juegos de suma cero son los juegos como el fútbol, el básquet, el ajedrez, el boxeo, juegos donde cuantos más puntos hago yo y menos el otro, mejor para mí y yo termino ganando más, ¿sí? En los juegos de suma cero la mejor estrategia es justamente competir porque hay una cantidad finita y cuanto más tenga yo menos el otro y mejor para mí. Y la falacia del juego de suma cero es pensar que la mayoría de las situaciones en la vida son juegos de suma cero, ¿sí? Cuando no es necesariamente eso así. Como veíamos antes, por ejemplo, si yo lo pienso a largo plazo, la mejor estrategia es colaborar. Y en los juegos que no son de suma cero, justamente lo que pasa es eso, que la mejor estrategia es colaborar. Entonces la falacia del juego de suma cero es una buena explicación de por qué por lo general se sale a competir, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos es, bueno, existen muchas situaciones en la vida en la cual uno cree que es un juego de suma cero y en realidad no lo es. Y entonces, como uno cree que es un juego de suma cero, sale a competir. Pero si uno conscientemente se da cuenta que esto no es un juego de suma cero, entonces dice, bueno, me conviene colaborar. Y lo interesante entonces es pensar qué cosas en la vida, qué situaciones en la vida uno cree que son juegos de suma cero y no lo son, ¿no? Nosotros creemos que el trabajo un poco es eso, la economía se puede pensar como un juego de no suma cero, y entonces podríamos empezar a explorar, bueno, qué pasa con la plata en el mundo, es finita, no, si colaboramos capaz que tenemos un resultado mejor. Como no vamos a poder cambiar todo el mundo, lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿qué pasa en nuestro trabajo, no? Entonces, ¿podemos plantear el trabajo como un juego de no suma cero? Y si lo podemos plantear, podemos entonces como estrategia tomar la colaboración. Entonces, eso es un poco la base o la esencia que hay detrás, ¿sí?, de Tempines, que es tomemos como fundamento que el trabajo no es un juego de suma cero, con lo cual la mejor estrategia es colaborar, y entonces lo que les vamos a contar un poco es, bueno, cómo funciona una empresa donde la estrategia a largo plazo es colaborar, ¿sí? Qué cosas empiezan a cambiar, qué cosas empiezan a repensar, y cómo se transforma el día a día del trabajo. Exacto. Entonces, para organizarnos de esta manera, nosotros tenemos algunos puntos clave, ¿ok? Entre ellos, por ejemplo, está el de toma de decisiones. Como Jorge les contaba hoy al principio, nosotros no aplicamos sociocracia de libro, pero aún así aplicamos sociocracia y tenemos lo que sería el círculo general, tenemos a todas las personas englobadas dentro de ese círculo, ¿está bien? Después tenemos los subcírculos operativos, pero todos están dentro del círculo general. Entonces, dentro del círculo general nosotros nos juntamos una vez por mes a tomar decisiones. No es el único lugar donde nos juntamos, pero bueno.
Básicamente, esta reunión mensual lo que nosotros hacemos es una especie de open space, donde proponemos temas que luego votamos para priorizar y charlar en orden. Y la idea básicamente es llegar a una decisión. Acá este es un espacio de toma de decisiones. No importa si la decisión es por sí o por no, lo importante es tomar esta decisión. Entonces, cuando se llega a una decisión, lo que nosotros hacemos es, la tomamos mediante consentimiento. No hacemos exactamente rondas de consentimiento, no es que hablan absolutamente todas las personas de la organización, los que hablan son aquellos que levantan la mano y que tienen algo para aportar. Entonces, esa sería como una diferencia con Sociocracia. Bien, entonces nosotros tomamos las decisiones mediante consentimiento. A veces se llega a una decisión, se aprueba, por ejemplo, la propuesta, o no se aprueba. Hay momentos en los que no se llega a una decisión, y en esos momentos lo que nosotros hacemos es, armamos grupos ad hoc para esta decisión que no se llegó a concretar. Esto lo podríamos ver como círculos operativos. Nosotros, dentro de estos círculos operativos, nos regimos mediante advice process o también consentimiento, pero por lo general se sigue a aquella persona que más sabe sobre el tema. Entonces, en estos grupos operativos, estos grupos ad hoc, podemos ver que hay roles. Por ahí no tenemos todos los roles que hay en Sociocracia, pero sí surgen liderazgos espontáneos, que son quizás aquellas personas que saben más sobre el tema que se está tratando. Puede ser más de una persona, también esa persona va cambiando, ¿está bien? Entonces, nosotros no solamente tenemos grupos o círculos operativos que son ad hoc, que se crean para resolver un tema y luego se disuelven, sino que también tenemos grupos que son estables. Estos grupos podrían ser, como somos una empresa de software, el grupo de hardware, el de ventas, recruiting, etc. Bien, entonces eso en base a las decisiones. De esa manera nosotros tomamos las decisiones tanto en los grupos, en lo que sería el círculo general y en los círculos operativos. Ahora, nosotros creemos que para tomar buenas decisiones necesitamos tener acceso a la información. De otra manera, tomar decisiones no va a resultar en una buena decisión. Entonces, lo que hacemos es, en esta reunión mensual que yo les estaba contando, tenemos algunos temas fijos. No solo esos temas que la gente propone, que luego votamos y priorizamos, sino tenemos algunos temas fijos. En este caso tenemos 3 temas, que son números. Acá lo que hablamos es la plata que entra y la plata que sale de la organización. Por ejemplo, lo que se va en alquiler, en sueldos, y también lo que entra. Ahí entra, Mónico. Bueno, perdón. Ok, entonces vemos todo eso, todo lo que es los números de la organización. Y luego pasamos a otro tema, que es los márgenes de los proyectos. En esta instancia lo que vemos es, básicamente, cuánto están dejando los proyectos mes a mes, vamos revisándolo, y de esa manera tenemos feedback inmediato sobre si el proyecto está funcionando o no. La idea es mostrar, digamos, tenemos una especie de política que se llama de números abiertos, donde toda la información financiera es presentada a las personas, no solo en la reunión en esta reunión lo que tratamos de hacer es como educar, digamos, y mostrar un poco los márgenes y números más generales, sino que además tenemos un sistema donde si vos te interesa ver un poco más en detalle, podés entrar al sistema y analizar un poco más los números, que es lo que terminan haciendo los grupos ad hoc o los grupos fijos para poder tomar algunas decisiones, ¿no? Exactamente. Otra cosa que se ve, otro de estos temas fijos que tenemos es el tema de staffing, o sea, la gente que tenemos para los distintos proyectos. ¿Qué pasa si entra un proyecto nuevo, tenemos un nuevo cliente, necesitamos gente que quiera, o no, tendríamos que ver si hay gente que quiere trabajar dentro de ese proyecto, por ahí hay gente que quiere rotar dentro de la empresa, cambiar de cliente. Entonces esos son los temas que vemos. Como decía Jorge, nosotros tenemos una política de números abiertos. Acá es donde seguramente se están preguntando qué pasa con los sueldos, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros no solo tenemos todos los números de la organización ahí para que pueda ver cualquiera, sino que también los salarios han sido abiertos al público dentro de la organización, ¿ok? No para afuera. Y lo que, básicamente, yo sé cuánto cobra Jorge, Jorge sabe cuánto cobra yo, y así con el resto de las personas.
¿Esto para qué servirá? Bueno, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para definir una escala de persona y sueldo, que eso nos termina ayudando a nosotros a la hora de, por ejemplo, de contratar. Cuando querés contratar a alguien nuevo, a veces, bueno, le tenés que hacer una propuesta de sueldo, bueno, para eso nos sirve la escala, por ejemplo. Para otra cosa que también nos sirve es para una reunión que nosotros tenemos 3 veces por año, que es la de aumento de sueldo. En esta reunión, básicamente, nosotros cada uno tiene asignado 1 o 2 coach que lo ayudan a fijar objetivos e ir cumpliéndolos para poder así, crecer profesionalmente. Y lo que terminamos haciendo es aplicar o no, esto es una especie de inversión de control, nosotros le llamamos, porque no es el jefe quien te dice que te va a dar un aumento, sino que somos nosotros quienes deciden, te propones. Exactamente, postularse para un aumento. Bien. Ahí no sé si quedó claro, pero digamos, la idea un poco es, como decía Jean, de invertir el control en vez de que el jefe te diga, no tenemos jefe, digamos, una empresa que la particularidad que tiene justo es que no hay jefes, entonces cada uno se propone si cree que tiene que recibir un aumento, y lo que termina pasando es que después el resto de las personas valida o no esa propuesta, digamos, ¿no? Puede pasar que sí, puede pasar que no, y puede pasar incluso que no te hayas propuesto y que te den un aumento porque se considera que tenés que tener un aumento. Al tener los sueldos abiertos, también lo que termina pasando es que existe una especie de presión de pares y existe una igualdad natural en cuanto a por la misma tarea o por el mismo seniority deberías tener el mismo sueldo. Entonces no se puede escapar a eso porque están completamente expuestos los números, ¿no? Entonces eso se va acomodando y lo que uno piensa por lo general es que, bueno, digamos, esto yo no lo podría aplicar en mi trabajo porque vendrían todos a pedir aumento de sueldo. Bueno, a nosotros no nos pasó eso, incluso, digamos, hay un caso muy particular que le habíamos asignado un aumento porque considerábamos que había que aumentarle en el grupo, y la persona esa rechazó su aumento de sueldo porque creía que no estaba al nivel de seniority o de experiencia que tenían las personas que estaban alrededor. Entonces, eso es un poco la idea de la presión de pares, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, con todo este acceso a la información que nosotros tenemos, esto nos permite a nosotros tomar mejores decisiones, ¿está bien? ¿Y qué significa tomar mejores decisiones? Significa que la empresa termine ganando más dinero. Y es por eso que nosotros tenemos una política de repartición de ganancias, porque es como que cierra un poco el círculo, es como el broche de oro, porque justamente lo que pensamos es que si gracias a la información que vos tenés, tomaste mejores decisiones y la empresa ganó más dinero, entonces es justo que te lleves una porción de ese total que ayudaste a generar. Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando cierra el año fiscal, hacemos una repartición de ganancias, tomamos el 50% del margen bruto acumulado y lo dividimos entre todos con una fórmula que tenemos, que también vamos revisando año a año. El otro 50%, el 25% se divide, el 25% se reinvierte y el otro 25% se reparte entre dividendos. Bien. No, una aclaración es la plata, digamos, que se reparte, no se reparte de forma igualitaria, o sea, no es para todos igual, sino que, de vuelta, como decíamos al principio, lo que tratamos de buscar es que sea una repartición justa de alguna forma. Y para eso, bueno, tenemos obviamente tenemos una fórmula, como somos ingenieros y nos gustan las fórmulas, tenemos una fórmula que trata de buscar esa justicia teniendo en cuenta la antigüedad que tenés en la empresa, el seniority que tenés, el expertise que tenés, cuánto tiempo trabajaste en el año, digamos, porque podés haber trabajado part-time, full-time, y después otra parte del bono sí se reparte en partes iguales, pensando en que también hay una parte en la cual somos todos iguales, ¿no? Bueno, hasta ahora nosotros hablamos ya de algunos puntos clave que son toma de decisiones, acceso a la información y repartición de ganancias. Hay uno más que para nosotros es muy importante, que es elegir a las personas con las cuales vamos a trabajar. Somos muy cuidadosos con este tema porque las personas son el motor de las organizaciones y por eso son lo más importante que tenemos. Entonces, nosotros para elegir las semillas, lo que hacemos es
tenemos un proceso de 3 entrevistas, una primera entrevista que es presencial, es personal, hablamos temas personales con esa persona, nos cuenta qué le gusta, qué hace, cómo está conformada su familia, y al final de la entrevista nosotros le contamos cómo es Tempines y dónde se está tratando de meter, básicamente, para que no se lleve una sorpresa. Luego de esto, nosotros le enviamos un ejercicio a la persona que tiene que resolver en el tiempo que crea necesario y nos lo entrega. Una vez que nos lo entrega, nosotros lo corregimos y lo llamamos para una segunda entrevista, que es técnica, donde el candidato discute la solución propuesta y de esa manera nosotros podemos evaluar su nivel técnico. Acá es donde entra eso que yo les había contado, la escala de personas y sueldo. Entonces, vos sabés que cada persona, con su seniority, con sus habilidades técnicas, tiene un determinado sueldo. Entonces, podés encajar a este nuevo candidato, gracias a esta segunda entrevista técnica, en esta escala. Y de esta manera hacer una propuesta. Bien, después de esto, nosotros tenemos si todo sale bien en la entrevista técnica, tenemos una tercera entrevista que es grupal. El objetivo de esta entrevista es, igual que el primero, que en la primera entrevista es personal, pero con la diferencia de que se hace una convocatoria abierta dentro de la empresa, dentro de Tempines, invitamos a todos, aquellos que quieran participar en la entrevista, a sumarse y a conocer a este candidato. De esta manera nosotros le damos la oportunidad a las personas de decidir si quieren o no trabajar con esta persona. Hago una aclaración. Sí. No, algo importante me parece, una de las cosas que por lo menos cuando yo trabajaba en otras empresas me pasaba era que cuando iba a una entrevista o cuando tenía que cambiar de trabajo, me tenía que sentar a negociar el sueldo y era como, había una asimetría de la información muy grande entre el empleador y el empleado, ¿no? Entonces yo me sentía peleando con un gigante. Entonces una de las cosas que queríamos hacer en Tempines es que no pase esas cosas, y justamente lo que hacemos es, cuando vos vas a la entrevista, simplemente lo que nosotros hacemos es, bueno, esta persona es similar en seniority a esta otra persona, ¿sí? Entonces, la oferta de sueldo es la misma, no hay negociación, no hay ocultamiento de información, digamos, simplemente se ve con quién te pareces y entonces deberías ganar lo mismo que esa persona y es lo que se te ofrece, digamos, ¿no? No hay una negociación agresiva como se hacen, por lo menos en la industria del software, en cuanto al sueldo en los trabajos nuevos. Es cierto. Bueno, entonces, nosotros tenemos algunas prácticas que refuerzan todos estos valores y principios que les estábamos comentando. Por ejemplo, lo que vemos en el medio de la figura, de la imagen, perdón, es una aplicación de crowdfunding que tenemos, que es básicamente una aplicación que sirve para hacer compras colaborativamente. Por ejemplo, yo quiero comprar un pizarrón para una de las salas de la oficina, pero no me alcanza el dinero. A ver, todas las personas de la organización tienen un monto fijo por mes que pueden gastar para comprar cosas. Entonces, si a mí no me alcanzara para comprar lo que quiero para la oficina, puedo colaborar con el resto y de esta manera llegar a completar la oferta y comprar lo que quiero. Entonces, de esta manera estamos no solo fomentando la colaboración en equipo, sino también fomentando el sentido de pertenencia a la organización, porque la oficina va a estar un poco más linda, aunque sea para mí. Después podemos ver abajo justo de esa imagen, donde están todas las personas reunidas. Nosotros lo que hacemos los viernes, es una especie de stand-up general, donde contamos proyecto por proyecto, en 1 minuto y medio, cómo fue la semana. De esta manera polinizamos toda la información de todos los proyectos a toda la empresa muy rápidamente. Y bueno, nada, eso, visibilizamos la información. Luego lo que hacemos es, tenemos un espacio que estaría en esta foto de abajo a la izquierda, un espacio de I+D o investigación más desarrollo, que utilizamos por lo general la tarde de los viernes. Como somos gente técnica y nos encanta esto, lo ideal es que vayamos creciendo, entonces utilizamos este espacio para jugar y aprender. Después otras cosas que tenemos, por ejemplo, en la imagen de arriba, pueden ver, hay una persona ahí adentro de una computadora, en realidad está haciendo home office. Nosotros acá tenemos una política de home office o de horario flexible bastante agresivo.
Entonces, lo único que tendrías que hacer para poder aplicarlo es, nada, arreglar con tus compañeros y de esa manera ya estarías listo para llegar a la oficina a la hora que te parezca, que necesites, o poder hacer home office. Después, y ya medio terminando, acá a la derecha, arriba a la derecha, podemos ver que hay gente reunida en una mesa. Lo que hacemos una vez por año nosotros es un retiro estratégico. Nos vamos bien lejos a una quinta en el medio del campo, donde no llega el Wi-Fi, y empezamos hacemos actividades para fijar el objetivo, el rumbo de la organización. Entonces, en este retiro estratégico anual, hablamos durante 8 horas sobre la organización, hacia dónde queremos que vaya, qué queremos hacer, qué es lo que nos hace felices, y de esa manera vamos fijando el rumbo de Ten Pines. Entonces, esto medio que lo podríamos mapear con el círculo de misión en Sociocracia. Después también pueden ver que hay gente haciendo yoga en la oficina, entonces es un ambiente bastante descontracturado. Para resumir un poco todo lo que les acabamos de contar, entonces, nosotros dijimos que dentro del círculo general englobamos a todas las personas de la organización, ¿está bien? Y después tenemos algunos círculos operativos, como ser el grupo de ventas, el de hardware, o los grupos ad hoc que se generan en la reunión mensual, que tienen la potestad de tomar decisiones, a menos que los excedan, y es ahí cuando tienen que pasar al círculo general, que nosotros le llamamos roots, por raíces. Entonces es ahí cuando tienen que pasar al círculo general y terminar de tomar la decisión ahí. Algo que no conté es el tema de los no roots. Cuando una persona acaba de ingresar a la organización, se le da un tiempo para que pueda tomar toda la cultura, aprender las cosas técnicas necesarias, para luego pasar a ser root y pasar al círculo general. Es un estadio que, a ver, todas las personas terminan pasando a roots, pero no es que uno ingresa en la organización y a los 2 días ya es root. Bien, entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Y cuánto nos queda? ¿10 minutos? No, un poquito más. 12. ¿12 minutos? Sí, 12 minutos, 12, 15 minutitos. Buenísimo. ¿Por qué hacemos esto de esta forma, digamos? Se preguntarán un poco. ¿O por qué deberían hacerlo otros? Bueno, nosotros, analizando un poco esto como para convencerlos, encontramos como dos grandes motivos o drivers interesantes. El primero tiene que ver con el trabajo del futuro, y el segundo tiene que ver con un análisis desde un caso de negocio, desde la visión de negocio, ¿no? Pensando en el trabajo del futuro, ¿por qué también funciona y por qué creemos que esta es una forma de empezar a pensar la forma de organización de las empresas? Es porque seguramente han leído, o bueno, por lo menos está bastante popular el tema de cómo es el trabajo del futuro, ¿sí? Y bueno, las proyecciones o las tendencias son que es un trabajo menos físico y más intelectual, ¿sí? Porque ya se empieza a usar mucho más la robótica y se empiezan a automatizar muchas más cosas, con lo cual la parte física empieza a estar más resuelta, y lo que empieza a poder aportar, el valor agregado que puede empezar a aportar el ser humano, es la parte más intelectual, que eso es lo más difícil de automatizar. Entonces, el trabajo del futuro tiende a ser más intelectual y tiende a estar basado en las capacidades de aprendizaje. Entonces, en un modelo en el cual, quizás conocen el tema de teoría X y teoría Y, que es medio viejito, pero bueno, en ese modelo mental de cómo entender las motivaciones de la gente, la teoría Y plantea que en un modelo más intelectual, o en un trabajo más intelectual, la mejor forma de tener organizaciones es justamente con equipos autoorganizados y con este tipo de organizaciones. Entonces, si nosotros pensamos que el trabajo del futuro va a ser de esta forma, empezar a pensar en estas empresas de esta forma tiene mucho más sentido, porque van a ser mucho más eficientes, ¿sí? La otra parte del trabajo del futuro es las personas que van a estar trabajando, ¿sí? Los millennials o las generaciones, el nombre que le quieran poner, tienen más que ver con este tipo de organizaciones que con la organización clásica. Entonces, con lo cual, una de las críticas que se le hace mucho a los millennials es que no tienen compromiso, que se van del trabajo rápido, que no se involucran. Entonces, en realidad, lo que está pasando ahí, por lo menos nuestra interpretación, no es que no tienen compromiso, que no se involucran, sino que la organización en la que están trabajando no entiende cómo hacer para generar ese compromiso.
nosotros tenemos muchos millennials trabajando, mucha gente que es millennial, y no se van de la empresa y no se sienten, no sienten que tiene que irse, se sienten súper comprometidos. Hay chicos de 23, 22 años que están súper comprometidos, súper enganchados, que se ponen a tomar temas que tienen que ver con gestión de la empresa. Y bueno, acá un poco lo que pusimos son 3 testimonios de millennials que cuentan un poco su visión, buscando representar cada uno de drivers o ideas que buscan los millennials, ¿no? Por ejemplo, el balance vida-trabajo, por ejemplo, digamos, la responsabilidad de la empresa en la sociedad. Y bueno, lo que se busca un poco en la nueva forma de gestión es eso. Y si uno empieza a resolver esos temas, las nuevas generaciones se van a sentir cómodas y no van a sentir esa tensión, digamos, ¿no? Entonces, respecto a lo que es el futuro, esa es un poco el por qué hacerlo y por qué creemos que es la tendencia en cuanto a la organización para empresas más eficientes. Y respecto a la parte de negocios, ya hay varios estudios y varios análisis. Nosotros pusimos 2 análisis, uno de un estudio de McKinsey, de la consultora McKinsey, donde muestra que existe una correlación entre la salud organizacional y la performance de esas empresas. La performance medida en términos de negocios, en términos financieros, ¿no? Como el EBITDA, margen, crecimiento. Entonces lo que se ve acá es que existe digamos, cuanto más sana organizacionalmente es la empresa o el equipo de trabajo, mejor performance tiene, ¿no? Y esto no solo se testeó, no solo se probó en una industria, sino que en varias industrias, en banco, en la industria minera, en retail, en distintas industrias se hicieron estos experimentos de tomar un equipo, sacar un equipo del contexto en el que estaba y hacerlo un poco más sano y ver cómo performeaba con otro equipo que seguía actuando de la misma forma. Y después el otro estudio interesante que está bastante de moda ahora es el de seguridad psicológica de Edmundson, que también plantea un poco esto, ¿no? Equipos con mejor seguridad psicológica facilitan y mejoran la performance, facilitan y mejoran el aprendizaje organizacional y habilita que las personas expresen su opinión, lo cual hace que de vuelta sea más eficiente las decisiones y los resultados de la empresa. Entonces nada, si uno lo piensa en términos de negocio, también este esquema para nosotros es una mejor forma de hacer negocios, ¿no? Más sustentable y que a futuro se puede mantener un negocio con las personas que están involucradas. Ahora ustedes deben estar así, les debe estar explotando la cabeza porque hablamos mucho y porque también hay muchas cosas locas que planteamos. Por lo general lo que termina pasando cuando contamos esto es que la gente dice, está buenísimo esto, pero no sé por dónde empezar, es todo muy difícil, en mi trabajo yo no podría hacer nada de esto. Y bueno, y lo que nosotros respondemos en base a esa preocupación es que esto es como una reacción en cadena, ¿no? Si uno piensa en un principio en mover la ficha gigante que se ve acá, es imposible, pero si uno empieza a generar esa reacción en cadena moviendo esa fichita chiquita, después esa fichita chiquita mueve otra más grande y otra más grande y otra más grande, hasta que finalmente se genera una reacción en cadena que sí puede mover esa ficha gigante. Y para nosotros, para cerrar, nos gusta, como analogía para que ustedes se lleven y piensen, esta frase de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Entonces, la idea no es pensar en hacer grandes cambios o dar vuelta a una empresa, sino buscar estos pequeños cambios que cuando yo los voy proyectando van a hacer ese cambio gigante que es cambiar el mundo y mover esa ficha gigante. Así que ese es un poco el resumen, hablamos bastante rápido, espero que les haya gustado y nada, que ustedes puedan encontrar la forma de empezar a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos. Yo tengo muchas preguntas. Ha sido súper inspirador, la verdad es que me ha encantado, pero me gustaría escuchar primero si alguien más en la sala tiene preguntas, pues... Y si animan, las preguntas las podemos hacer hablando, si quieren.
Mm. Bueno, voy a ver si hay manitas levantadas para preguntas y si no, empiezo yo con las mías. No, sí, las leemos. Mira, empiezo yo y a ver si así la gente se anima también a preguntar. Vale. Viendo la presentación, bueno, aparte que me oigo doble. A ver. Vale. Me parece súper inspirador, es como la empresa del futuro, la empresa ideal, ¿no? O sea, me parece genial cada persona que lo está haciendo y cada persona que lo comparte porque inspira a muchas otras más personas. Entonces, dentro de mi saga de preguntas, en las fotos se ve gente muy joven. ¿Cuál es la edad media de Ten Pines? ¿Cuántas personas más o menos forman parte? Y cuántas personas, bueno, y si hay personas de un rango de edad más avanzada. ¿O solo habéis puesto a los jóvenes para las fotos? Vale, la otra, bueno, de momento esa pregunta. Espera que te he muteado, ¿eh? Un segundito. Adultos se rejuvenecen, Sí, básicamente. tenemos una fuente. Una fuente de la juventud. Me lo creo. No, tenemos gente del rango de los 21, 22, Sí. hasta el más grande tendrá 50 y... Sí, 51. Bueno, tenemos un outlier de 56, 57, pero... 56, ahí está, máximo. Y después tenemos una persona de 51, por ahí, 50, 51. Tenemos algunos de 30 y pico, y después muchos de 20, de 20 a 30. Está El rebotando el promedio, audio, no sé. el promedio, la verdad que no lo sé, el promedio de edad, pero bueno, tenemos una dispersión más o menos interesante y somos unas más de 70 personas, 72, 3 por ahí. Wow. Vale. Sí. Relativamente joven, ¿eh? El equipo, igual también eso ayuda, ¿no? Sí, es una industria que, digamos, sí, es como que demanda gente joven, digamos, o, no, o bueno, es una industria bastante joven también, la industria del software. Pero sí, también, no sé, ahí puede haber una especie de bias o de sesgo en cuanto a la gestión que tenga que ver con que la gente no está contaminada, ¿no? Digamos, como que no viene de... Pero bueno, tenemos gente gente con experiencia que ha trabajado en empresas grandes, jerárquicas, y nada, y le lleva un poquito más de tiempo quizás, pero se acomodan, digamos. Vale. Y mi otra pregunta va también relacionada con los orígenes, o sea, para que esto ahora, obviamente, ahora ya estáis en la dinámica y entonces la creatividad se da, la transformación es parte de todos, pero alguien tuvo que ser el motor, incluso me imagino que también tiene que haber personas que también están alimentando estas maneras y, no sé, insuflando este tipo de paradigma y de maneras de actuar, ¿no? O sea, o realmente de cualquiera de los cerebros que está dentro de Ten Pines, o hay un grupo motor que propone este tipo de manera de gestionarlo. Original, digamos, la empresa fue fundada por cuatro personas originalmente, yo soy uno de los fundadores, y fue un poco, como les comentaba, digamos, en el principio leímos algunas cosas que nos sentíamos identificados, uno fue la historia de Ricardo Semler y cómo él organizó su empresa, y por otro lado venimos del mundo de las metodologías ágiles que tienen algunos valores que se comparten con esto y que creen mucho en los equipos autoorganizados. Entonces, ese mix
digamos, una de las cosas que dijimos cuando fundamos la empresa es, no queremos hacer las cosas que criticábamos cuando trabajamos en otras empresas. Entonces, esto de me tengo que sentar con una persona a negociar el sueldo para que me aumenten, no queremos que pase eso, queremos que si el aumento de sueldo ya esté pactado y se vaya haciendo algo de alguna forma automático, o que yo me lo propongo, o que yo lo propongo y no que viene mi jefe y emana el sueldo. No que queremos elegir a las personas con las que trabajamos, por ejemplo, por eso tenemos también la reunión grupal para elegir con quién trabajar y si la persona entra o no a trabajar. Queremos, digamos, si la empresa, ¿qué pasa por lo general en las empresas? Se socializan las pérdidas y se capitalizan las ganancias, ¿no? Entonces, cuando es época de vaca flaca, el dueño te pide, bueno, ajustarse el cinturón, ahora no podemos dar aumento, pero cuando la empresa le va bien, nos reparte la plata. Entonces lo que dijimos es, seamos coherentes con eso, y entonces, si no va mal, ok, nos va mal a todos, pero si nos va bien, repartamos la plata también, ¿no? Entonces busquemos una coherencia. Entonces todas esas cosas fueron un poco los drivers de cómo empezar a fundar la empresa y de cómo empezar a manejarla. Eso fue desde un principio, y lo teníamos como muy claro los 4 fundadores, y a partir de ahí empezamos a ver cómo resolver esas motivaciones o esos fundamentos, digamos, ¿no? Otra de las cosas importantes que dijimos al principio que tiene que ver un poco con esto, no es una empresa con la cual nos queremos hacer millonarios, digamos, ¿no? O sea, muchas empresas, y más que nada en la industria del software, se crean para cotizar en la bolsa, para hacer un IPO, pensando en hacerse millonarios, digamos, ¿no? Y entonces ahí las estrategias que vos tenés que tomar son otras. Esta no es una empresa, si vos querés ser millonario, esta no es la empresa para trabajar. Entonces ahí se te abre el camino, y yo no estoy diciendo que ser millonario sea malo, sino que este no es tu lugar, digamos, ¿no? Esto lo que buscamos es vivir bien, vivir de forma sustentable, y buscar una forma justa en la cual todos podamos dormir a la noche, tranquilos. Entonces, eso fue un poco el disparador inicial. Y en el día a día ahora sí está un poco más distribuido esto, y hay una especie de emergente en cuanto a cómo va evolucionando algo muy orgánico, que, digamos, obviamente hay gente que es un poco más creativa, o hay gente que está metida en algunos temas y en otros no, pero todo el tiempo se está buscando la forma de hacer esto sustentable, de mejorarlo, de pensar cómo cambiar, cómo buscar políticas más justas, cómo tomar decisiones más rápido, cómo tomar decisiones mejor, cómo compartir mejor la información. No está centralizado en un par de personas. De hecho, el retiro estratégico que hacemos, lo hacemos los 70, digamos, ¿no? Obviamente hay, qué sé yo, una persona que entró hace 3 meses no va a tener la misma capacidad de sugerir cosas que una persona que hace 5 años que trabaja, ¿no? Pero es, digamos, es muy orgánico y es muy natural ese involucramiento y esa búsqueda de sugerir cosas todo el tiempo. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Yo tengo un Alan comentario. Rose, México. Hablaron de sociocracia on demand en este diseño, y desde hace 10 años entiendo, anoté de la organización, y tú como uno de los fundadores. ¿Por qué se decide tomar algunos elementos y no todo el modelo sociocrático? ¿Qué guió esa toma de decisión? Si querés yo arranco un poco, Jorge te podrá contar un poco más estamos hablando, ¿no? Sí. La historia, pero yo entiendo que desde un principio los fundadores no conocían del todo el modelo sociocrático. Entonces lo que fueron haciendo fue ir tomando algunas cosas de algunos lugares, como sociocracia, holocracia, la historia de Semco. Entonces fueron tomando algunas cosas y no hizo falta luego aplicar todo el modelo y hacer que encaje lo que ya tenían armado a, por ejemplo, sociocracia, ¿no? En este caso.
Y por otro lado, yo creo que tampoco haría falta, hoy por hoy, aplicar, por ejemplo, tratar de hacer encajar Ten Pines a Sociocracia del libro, porque tenemos muchísimas cosas en común, hasta mismo por ahí, por ejemplo, dentro de los grupos operativos no tenemos los 4 roles bien marcados, pero sí tenemos roles, y esos roles siempre hay alguien que los está tomando y todo. Entonces, por eso creo que no haría falta realmente tomar absolutamente todo de este modelo y tratar de aplicarlo. Y bueno, tampoco fue algo que se dio ni fue algo que se necesitó en su momento. Agregar un poco a lo que decía Jean, la realidad de por qué no se aplicó Sociocracia es porque no sabíamos que existía, digamos, ¿no? En un principio. Y la realidad es que Sociocracia, por lo menos yo, lo conocí hace 2 años. Y lo que fue interesante, creo, para mí, es descubrir que existía algo que era muy parecido a lo que nosotros llegamos como naturalmente. Entonces, como que revalida un poco la idea de Sociocracia, ¿no? Es algo bastante natural que podés ir llegando por distintos caminos. Obviamente no es exactamente igual, no tiene los mismos nombres, pero sí, qué sé yo, lo del consentimiento fue algo súper sorprendente porque, nosotros tomamos las decisiones así también. Buscamos que no haya un no fuerte y bueno, eso está bueno. No hablamos todos porque somos 70, entonces encontramos una forma en la cual, bueno, el que quiera hablar levanta la mano y habla, pero preferimos que estén todos antes de que haya un grupo solamente con los representantes. Y bueno, entonces como que lo que terminó pasando es que después cuando descubrimos Sociocracia, cuando empezamos a ver que no estábamos tan solos en el mundo, te gratifica y empezás a ver que llegaste a cosas similares y revalida un poco el camino que hiciste, y por otro lado, podés aprender mucho de, mirá, esto le encontraron la vuelta de esta forma y podés copiar, digamos. Pero la realidad es que no lo hicimos porque no lo conocíamos. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Creo que Máximo iba a hacer un comentario. Bueno, les cuento Sí, que el tiempo ha terminado, ¿no? pero si estamos todas las personas presentes de acuerdo, yo estoy encantada de que sigamos con este debate antes de pasar. Acaba de entrar Andy y si está bien para él también, terminamos un poco esta parte del debate. ¿Sí, Andy? Hola, yo no hablo español mucho, pero yo quiero visitar. Vale, pues escuchamos a Máximo entonces, si todos estamos de acuerdo, a ver. Bien. Bien, lo hago rápido. Me gustó mucho la metáfora de buscar la ficha más chiquita para producir la reacción en cadena, pero la reacción en cadena es una cuestión nuclear, y para eso estuvo Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? O sea, las bombas atómicas funcionan de ese modo. Pero también están las centrales que generan electricidad, y que para controlar esa reacción en cadena utilizan el agua pesada, como esa me gustaría conocer un poquito mejor que respecto de cómo se controla esa reacción en cadena a medida que la organización, que yo conozco bastante bien, va creciendo. Entonces la pregunta es cómo porque medio que se cortó, la pregunta es cómo se controla esa reacción en cadena a medida que va creciendo la organización. Sí, porque ya somos muchos, Sí. y la reacción en cadena puede explotar, ¿sí? Sí. Es una pregunta que yo no tengo, digamos, no tengo una respuesta. Yo creo que eso es algo que se va viendo, ¿no? Sí, no tenemos agua pesada. Nada, yo, digamos, lo que... Si quiero tener respuesta, yo tengo una idea. Ok, no, te puedo contar un poco lo que creo que proyecta a futuro esto. Yo creo que hay un número de gente que máximo con el cual podemos seguir exactamente como estamos, que es más o menos llegar a los 100 por ahí, llegando a ese número.
y después vamos a tener que encontrar otras formas de ir resolviendo los rituales y las políticas y las prácticas que tenemos, y no descarto que esto se haga un poco más orgánico en cuanto a, no sé, empresas más chicas o empresas, colaboraciones intraempresas, empezar a crear nuevas empresas que de alguna forma el trabajo empiece a fluir entre esas empresas. Creo que lo que hace falta acá es buscar una especie de nueva organización que no sea la organización clásica de crecimiento clásico, que le dé respuesta a estas problemáticas que vamos teniendo cuando vas creciendo y querés mantener una autoorganización. Hay un ejemplo de una empresa que se llama Gore-Tex, que es un ejemplo bastante conocido, capaz que lo conocen, que ellos tratan de armar equipos que el máximo del equipo es, la máxima cantidad del equipo es la cantidad de gente, de nombres que vos podés acordarte, ¿no? Entonces, ese es el máximo, cuando ya no te acordás un nombre, ese es el máximo de gente que podés poner en el equipo. Y de alguna forma eso se van organizando como en células que van funcionando bien. Yo creo que se podría llegar a hacer algo así, una especie de células o algo así, que sean un poco más autónomas, autoorganizadas, y que de alguna forma se defina cómo interactúan con las otras células. Eso es algo parecido a cómo funcionan los círculos de sociocracia, digamos, ¿no? Pero esto debería ser en un nivel más macro a nivel de organización. No sé, Máximo, vos qué idea tenías. Tengo 3 cosas. Primero, me encanta que uses mi nombre para dar el ejemplo, Máximo, ¿sí? En segundo lugar, me parece que por la experiencia que yo tengo de trabajar con ustedes, que el agua pesada la conforman los más seniors, digamos, ¿sí? Que se encargan de alguna manera de controlar la reacción en cadena. Y hay un concepto muy viejo de los japoneses, que son círculos de calidad, que tal vez podríamos explorar para cuando Tenpines no tenga 100, sino 1000. ¿Sí? Okay. Tengo esperanza de que seamos 1000, ¿sí? Sí. Ya el pelo no se me va a caer más, así que podemos probar. A mí tampoco. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Vale. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir. Ha sido súper inspiradora la charla, y que se difunda y que, que haya muchos ejemplos más. Vamos entonces a pasar a la parte de conocernos y de compartir ya desde lo privado, fuera de nuestros proyectos. Vamos a ver si las personas que se quedan están dispuestas a charlar un ratito ya open space. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias.